I és un gran plaer presentar a la nostra amiga, l'escriptora, venedora de bestsellers, Bee Wilson. Bee, el seu llibre, The Secret of Cooking, es publicarà a la primavera d'aquest any i aquesta tarda també estarà firmant el seu llibre. Quan acabi la sessió us convido a tots. Bee estarà en conversa amb els nostres herois de l'alimentació. Dan Barber, suposo que ja el coneixeu, és un gran plaer que hagi pogut venir a aquesta conversa amb la Bee. Ens parlarà sobre el tema. Després de la conversa d'en Bee i d'en Dan, Judith Càlix tindrà la paraula, que és directora de la revista Cuina, la revista de menjar líder a Catalunya. Molt inspiradora, aquestes dues parts de la sessió. Bee, quan vulguis. Hola. Dan intervendrà virtualment, però primer el presentaré. Bé, Dan Barber s'ha descrit com un filòsof de la cuina. És un dels pocs xefs que té molts fans pel seu activisme i també pel seu menjar. El seu llibre, The Third Plate, ens parla del futur de l'alimentació i està molt ben estructurat. Invita a la reflexió i és un dels llibres sobre l'alimentació més importants. Dan? No t'escoltem? Em veus? Jo et veig a tu? Sí, et veig i et sento. Fantàstic. Sí, ara ja t'escolto. Perfecte. T'estic presentant. No, doncs no t'interrompré. Doncs Chris Michael va dir que Dan Barber fa preguntes que ningú s'ha fet abans sobre la natura del sabor, què vol dir sostenibilitat, i qüestiona tot el que pensàvem que sabíem sobre l'alimentació. Dan és director executiu i copropietari de Farm to Table Blue Ale i també a la ciutat de Nova York. Però és només al principi, perquè dins i fora de la cuina ha sempre pressionat per un canvi radical que canviï totalment la relació entre restaurants i granges. Es coneix com un pioner en aquest moviment als Estats Units i durant la pandèmia ha establert uns quants projectes que qüestionen el futur dels restaurants, però crec que hauríem de començar sobre les llavors i per què les llavors són tan importants. He de començar amb el teu nou llibre, El secret de la cuina. Quin és el secret de la cuina? Sí, tinc una resposta a això, com deia. Bé, porto molt de temps pensant en escriure un llibre sobre cuina, sobre receptes, però no sabia ni que volies escriure un altre llibre. Sí, volia escriure'l, ja ho porto molt de temps planificant-lo i estic molt interessada en veure el tipus de llibres culinaris. I també llibres sobre secrets de receptes, que no inclouen receptes, inclouen, no sé, cures per la calvície o alguna cosa que t'ajuda a curar la melancolia i potser serà alguna espècie de plantes amb pètals de rosa o jo què sé, no sé si cura la melancolia, però és maco, no? Així que, bueno, secrets, el secret de la cuina, doncs crec que vaig pensar amb el títol abans que amb el concepte. Quin és el secret? Doncs no ho sé.
I soc bàsicament una persona que intenta cuinar pels meus fills, però el secret de la cuina és la persona que cuina. I crec que això és el més important, no? El tipus de cuina que faràs, el tipus de cuina que tu fas serà diferent del tipus de cuina que jo faig i serà diferent si estàs discapacitat, si ets una persona gran, si tens molt de temps i vols curar la teva ment superocupada o si no tens gens de temps, si vols fer algun tipus de salsa, no sé, això és el meu llibre, ara parlarem de tu. Bueno, gràcies per sortir-te del guió. Parla'm dels llavors. Anem a parlar de les llavors, sí. Acabo de sortir d'un avió de Utah, venia a les muntanyes Wasatch, a una hora de Salt Lake City, i allà a Salt Lake City veus aquelles muntanyes tan increïbles i impressionants, doncs vaig anar a veure un criador que es diu Jeff, i no com tu, jo em costa molt explicar les coses que experimento, però he anat a veure'l perquè és un criador de llavors que està fent una cosa totalment diferent i crec que respon la teva pregunta. I una persona que en el món dels criadors i el que he après d'això, d'ell, de com es crien aquestes llavors, per dir-ho d'alguna forma, com conrear-les, com cuidar-les, doncs quan estàs creant una nova varietat d'una verdura o d'un cereal tens un objectiu a la ment, no? I l'objectiu és que el 80% de les llavors que es produeixen són propietat de 4 empreses, no? I hi ha unes poques empreses que controlen el nostre subministre d'aliments i tenen un objectiu. Per tant, vols crear una varietat que produeix molt en una única hectàrea. Aquest seria l'objectiu. I estava aquí a les Wasatch Mountains amb en Jeff, que estava supercompromès amb la pobresa, i estic caminant per entre aquests cavallons de tomàquets i està fent un projecte que es diu Permiscuous Tomato Breeding, que tracta de forçar, com si diguéssim, la genètica en un entorn que és una cornucòpia d'expressions. Així que no hi ha cap objectiu. No és evidentment que també li interessa tenir algun rendiment, no? I produir bastant, però no és que estigui concentrat en fer una cosa superespecífica i ja està, però hi ha moltíssimes coses que fa. Estava allí caminant entre els cavallons i deia una expressió enorme de tomàquets en una àrea i estàs caminant pels cavallons i veus un tomàquet que és d'aquesta mida al costat d'una altra mida completament diferent i venen de la mateixa planta. El que fa és introduir els tomàquets més salvatges de Perú i més antics i els encaixa amb la varietat de Monsanto més moderna, no? Per tal d'explotar les possibilitats. És com una taula tota plena de tapes i de coses diferents i platets diferents. La idea és crear coses més rares i és com un bricolatge de la genètica, de l'expressió genètica. I
En 3 minuts vaig provar el pitjor tomàquet de la meva vida. Era, què sabia? Era com coma cremada, és el primer que em ve a la ment. No sé, com una cosa alquitranosa que no es podia ni menjar, i al cap de 3 minuts i vaig menjar el millor tomàquet de la meva vida. I una mica més em poso a plorar. I sabia com carn que havies deixat assecar, no? I era tan abrumador, era com aquest sabor permanent, és que era com si l'estigués respirant aquell tomàquet. Em va quedar a la boca durant mitja hora el sabor d'aquest tomàquet. Tenia molt d'umami. Bueno, umami el fa semblar que no sé. No, però era un sabor super ric, era com una bomba a la meva boca. I crec que encara el noto, després de 12 hores. Bé, doncs les llavors són molt interessants, però tu què fas amb les llavors? Estan parlant a la vegada, no podem interpretar. Aquest és el projecte que vaig anar a veure, aquest Promiscuous Tomato Project, que ve d'aquesta plantació. Tenim aquest univers de diversitat i intentes buscar coses com aquesta i és tomàquet deliciós, amb un sabor ric. Tinc una empresa de llavors que es diu Grow 7 i crec que la inclourem a la nostra varietat, amb molt bon rendiment, però a més resisteix molt a les malalties i no està en un entorn químic. Estem parlant d'agricultura, de monocultius i negocis enormes que fan que els nostres aliments, i això és un tomàquet que s'ha creat en un entorn ple de Sant Martí, per dir-lo d'alguna forma. Ha hagut de sobrevivir entre tots els seus cosins, per dir-ho d'alguna forma, però en condicions també dures, no? Fred, calor, no? Ha superat gelades i no sé, un procés de tortura, i ha sobreviscut, no? I per tant és com si fos l'escollit, és el que ha tingut la resistència a tot el que li pot enviar la natura, no? I ho ha suportat, tenen un bon rendiment, per tant és rendible des del punt de vista de l'agricultor, i també un aroma per tots, però que és bo per tothom menys per les empreses de químics, clar, perquè les empreses que tenen el control són empreses químiques, que han comprat aquestes empreses químiques, les empreses de llavors, no? I les empreses farmacèutiques també, no? Estan parlant a la vegada. I clar, aquesta és la visió que també tenim del futur. Doncs tu tens una empresa de llavors que has esmentat, i un dels grans temes el que has escrit i la teva feina com a xef i activista és les grans empreses que per aquestes raons econòmiques doncs no conreen pel sabor. I tu estàs girant la truita completament, no? Què passaria si amb totes les mètriques, perquè clar, està la rendibilitat, el rendiment per dels agricultors, però què passa si tens vegetals i verdures que tenen un sabor increïble i també experiments amb males herbes, no? Tu també ens has parlat molt de les males herbes. L'havia obviat, això de les males herbes, i ara m'estàs parlant de les males herbes amb una perspectiva totalment diferent. Sí, vaig parlar també amb un criador de males herbes fa 15 anys, en una conversa super normal, perquè fa 15 anys
estava promulgant també aquests llavors que es passen de generació a generació amb aquesta nostàlgia. Els diem aquests tomàquets heirloom i penses és el que em va dir aquest criador, no? Una varietat que es diu Aragon 3 d'Espanya, de blat, que hi ha una família que encara tenen aquest blat d'Aragon 3 i volia aquell cereal, aquest blat, perquè el pa era boníssim, el pa fet amb aquest cereal, i estava desesperat per trobar-lo i per poder-lo conrear aquí als Estats Units. I el criador em va dir: sí, et puc portar a l'Aragon 3, però també te'l puc millorar. I no oblidaré que el que deia el meu avi, que em deia una cosa sobre un tomàquet heirloom de llegat, no? I el vol millorar els criadors moderns. Què passa de coses del passat, coses dolentes, i ara les volen millorar? I que requereixen molts químics, quan en realitat és cert, perquè el 60% de la cadena forma part d'aquestes persones que volen incloure's en la nostra cadena, de la nostra piràmide alimentària, no? Però es converteix en quelcom molt interessant i ens vam embarcar en un projecte i va portar l'Aragon 3, la va barrejar amb un altre blat i va fer com un ménage à trois de diferents varietats de blat. I després va venir la Bàrbara Witt i va ser el principi de la meva comprensió del tema. Necessitem llavors i necessitem a la gent que vulgui menjar, perquè quan tenim una llavor a la taula, doncs està relacionat amb el sabor. El sabor ha d'estar a l'avantguàrdia de tot. El sabor ha de ser la força matriu i ara el sabor és un accident, es considera com un accident, si és que hi ha de sabor, Potser no hi ha ni sabor. Si canviem les males herbes, ho podem canviar tot sobre el sistema alimentari, no? Has parlat d'aquest tema. Sí, al món occidental això té un sentit. Sí, crec que al món occidental sí, estan les males herbes. I dius que als Estats Units constitueix un gran percentual, més de 130 lliures per persona, és més que el xai i la vedella, és més que el peix i que els cereals combinats. Llavors, les altres coses és que la gran majoria de les males herbes produïdes doncs que tenen un problema, no? I llavors només es poden conrear amb fertilitzants i bàsicament el que es produeix és com una matèria prima, no? Que després ens arriba a nosaltres amb diferents ventalls i que no ho podem reconèixer, no? Això que em sorprèn, aquesta idea de començar amb el blat, no? Pots començar a canviar moltes coses, no? El blat és el més important, deixant de banda el tema de les males herbes. Sí, si tinguéssim una vareta màgica, doncs també passa amb l'arròs, clar. Estem parlant del blat i de la importància que suposa la dieta nostra, no? Com deies, d'aquests 100 i pico lliures, no? I per tant es pot convertir en un substrat, no? I d'aquesta forma els resultats han tingut un impacte molt gran en el nostre entorn, no? Perquè és el conreu que més es fa, no? El blat. I forma part de la nostra dieta. Així, quan estava defensant al principi d'aquest viatge, de com podem tenir una varietat de blat com la de l'Aragon 3, no? Que deia abans, parlava del blat Aragon 3, no? I
que sigui tan aromàtica, no? I que també hi ha patògens nous al medi ambient que no hi havia fa anys, i això és un problema potser pel rendiment, no? I temes d'aigua, pots seleccionar també la genètica que és adequada al lloc de només un blat, pots tenir diferents blats en funció de la ubicació, no? I després, per expressar aquest aroma, no?, que vols crear, també l'has de moldre, no?, aquest plat, i l'has de cuinar, no, que vagi en consonància. El que hem fet amb el nostre sistema, hem creat un substrat que no té cap aroma, i clar, nosaltres ho volem restaurar perquè és un producte fresc, no? I no sé, pensant en una taronja, en un jus de taronja, una taronja que ha estat expremuda 8 mesos abans que tu te la prenguis, no? Potser hauríem de pensar amb el blat en aquest sentit, perquè quan estàs molent, doncs pot ser encara molt més volàtil, no?, els seus components, molt més volàtil que una taronja, i aquesta nutrició es pot captar a través del moment en què es mol. I per això hi ha una correspondència entre els criadors, els agricultors i la cuina, no? És la realització definitiva de les coses exquisides. I hi ha tants aspectes del teu treball la pandèmia ha forçat a tots els restaurants del món a oferir un tipus de servei totalment diferent, no? I els últims anys han estat superdurs pel sector de la restauració. Però observant les xarxes socials, jo crec que tu has anat avançant i has pivotat més que els altres. Ens pots explicar una mica sobre Resource Edge? Què és exactament això? I si el seguiu per les xarxes socials i no feu, si mireu el seu compte de Twitter i torneu a maig de 2020, hi ha un vídeo molt commovedor sobre els principis de Resource Edge, no?, i els xefs convertint-se en agricultors. Hem intentat posar-lo al vídeo però no hem pogut, així que aneu a veure'l al seu compte de Twitter. Sí, el Resource Edge va començar perquè el nostre restaurant estava tancat, estàvem confinats i estàvem fent menjars per portar, no? Aquests menjars per portar que no teníem cap connexió amb com estava conreat aquell menjar, i llavors vaig pensar que això era una oportunitat. Les persones estaven a casa, no anaven a treballar, era una oportunitat aprendre sobre les coses que estàs menjant. I va ser un moment realment increïble, encara que em sembla que fa segles, però fa molt poc. Però quan estàvem allí tancats em va suposar una oportunitat perquè la gent experimentés el menjar d'una forma que no havien experimentat mai abans i que segurament no tornen a experimentar mai més, així que vam crear com aquest Resource Edge, que és educació sobre els recursos, i ja sigui menjar preparat o menjar que tens a casa, o com sobre informació, sobre d'on provenen. Així, què era llavors? Era una caixa d'ingredients amb una història darrere, no? Sí, exacte, descripcions de la terra d'on provenia. Què tenies en aquesta caixa de Resource Aid? Doncs et donaven un menjar ja preparat. Bé, vam preparar moltes coses diferents, Després tenies, no sé, farina, o estem parlant de blat, així que teníem un pack per fer pa a casa, i hem sentit parlar ja històries de males herbes, de blats, hem parlat de tots tipus de llavors, i llavors ens expliquem a les persones la connexió entre el menjar
que tenen davant i d'on ve, no? És una relació amb el restaurant, no? És aquestes històries i aquestes connexions. I intentem captar-ho en una caixa que es diu Resource Aid. I em sembla que fa molt, però no, i em recorda que és possible a la vida d'un restaurant i en la feina que fem, no? Els restaurants se'n consideren com llocs per escapar, no?, de la teva vida ocupada, però què passa si comencem a pensar els restaurants com un lloc de connexió amb el món que ens envolta, connexió amb el menjar i també els sistemes biològics, no? Pots estar a un restaurant allí al mig de Manhattan i tens una connexió directa amb el món que t'envolta d'una forma molt interessant, a més, i no sé si ho hem explorat suficient als restaurants, no? Així doncs, aquest projecte va ser una idea super interessant i em fa recordar d'aquesta connexió amb el menjar, forma part del plaer de menjar i que també és molt important pels reptes del futur. Així que una altra de la connexió és que has explorat aquesta connexió humana entre els xefs i el teu programa de residents, no? Que sembla també un projecte super interessant i de generositat i respecte per com escrius per altres xefs que venen al vostre restaurant i aquesta emoció, no?, que contagieu a tots en els vostres projectes i aprendre coses d'altres que pensen de forma diferent a com pensem nosaltres. Sí, per mi és educar i és fer aquestes connexions que et deia i tots durant la pandèmia hem tingut temps per reflexionar. Si hi ha alguna altra manera de mirar la teva vida i mirar el menjar, no? I en el meu cas volia deixar de parlar i m'agrada compartir informació sobre els creadors del futur de l'alimentació, no? I de l'alimentació del futur. I també m'interessa saber què han fet les altres cultures en aquestes idees. Llavors hem creat un programa de residència i vam pensar de fer-ho des d'una perspectiva completament diferent, de la perspectiva dels natius americans, d'una perspectiva mexicana, indígena. No conec res sobre el menjar africà i em va resultar super fascinant. I va ser un xef africà el que va començar amb el projecte. Va entrar a la cuina i va formar els nostres cuiners i vam servir aquests menjars al públic i entens que els mateixos ingredients que servim aquí en el mateix entorn però que s'utilitzen de maneres completament diferents en llocs diferents i hem tingut 9 experiències diferents en aquests 9 mesos. Ha sigut una experiència fascinant pel meu equip per treballar, per viatjar i treballar a tot el món. Aquesta és la meva última pregunta i després passaré al públic. Bé, no, en tenia una altra, però veurem com anem de temps. Has fet coses increïbles, has fet moltes coses per començar a iniciar canvis positius amb el sector alimentari, que és una cosa que es necessita moltíssim, i d'això va, Fixing the Future. Però la teva feina a Blue Hill també periòdicament s'ha vist sota escrutini i crítica. I m'impacta que la font de les crítiques tot sovint és el fet que Blue Hill vol ser utòpic però que no és perfecte, perquè no hi ha res que sigui perfecte. I m'impacta que potser això fa sorgir preguntes més grans sobre la cerca d'un sistema alimentari millor. Com a societat em pregunto si de vegades jutgem aquells que implementen canvis i els reformadors d'una manera més dura que les grans companyies multinacionals alimentàries que segueixen destrossant la salut humana i el planeta. Tens alguna reflexió sobre aquest tema? Sí, en tinc moltes. Crec que
el que he après és que quan construïa Blue Hill i quan començava tenia moltíssima pressió i sabia la mena de restaurant que volia tenir i sabia la mena de comunicació que volia per als nostres comensals, però estava sota la influència de la realitat, que era intentar guanyar diners i sobreviure. I no sabia si podia aconseguir-ho. Per tant, em vaig generar molta pressió, a mi mateix i al meu equip, vaig pressionar molt l'equip, i encara ho faig, encara ho fem. Aquí hi ha algunes persones al meu equip que estan entrant ara i que van estar aquí ahir fins a les 2 de la matinada. Treballem molt dur. I recentment m'han criticat per una cosa que, bé, que és correcta. És per crear un entorn que no donava lloc a l'error, que no reconeixia persones que havia hagut de reconèixer com a líder. I això em sap molt greu, perquè al cap i a la fi jo vaig crear aquest entorn que ha portat a persones que treballaven molt dur i que van abandonar moltes coses per poder venir a la meva cuina a treballar amb mi i que es van sentir decebuts. I com ho estàs canviant ara, això? Dan, com ho canvies a dia d'avui, això? A partir de la pandèmia, no té res a veure això amb un article recent, però quan vam reobrir el restaurant vam implementar canvis i ara obrim 3 dies a la setmana. Només fem un servei, abans fèiem 2 serveis per nit, 6 dies a la setmana. No, 5 dies a la setmana fèiem 2 serveis per nit. En altres paraules, els cuiners estaven aquí des de les 9 del matí fins a les 2 de la matinada cada dia. I era un entorn molt intens. Hem reduït a la meitat el número de comensals, també el personal de cuina l'hem reduït una miqueta també. Hem reobert amb un personal més reduït. I fem 3 dies a la setmana. I 2 dies a la setmana fem esdeveniments amb un menú fix i fem recerca i desenvolupament pels nostres cuiners perquè puguin aprendre i centrar-se en idees que els interessen i intentem fer-ho en un entorn en què guanyem diners per pagar tot això. És un entorn diferent, no és menys intens i no és menys perfeccionista. I això és el que trobava a faltar quan era més jove. Quan era jove em van educar en un entorn que dictava que aquesta motivació i aquest perfeccionisme suposa un cost extrem i una pressió mental i física extremes. I el que he après és que pot ser intens en un entorn pel que fa als resultats, però encara i així pot ser molt més amorós i democràtic i motivador, alentador. Malauradament va ser una revelació que em va venir massa tard i ja m'havien criticat abans que jo me n'adonés, però he implementat molts canvis, Blue Hill ha implementat molts canvis en la cerca del reconeixement que allò que fèiem abans no era sostenible i no era adient. I això enllaça molt bé amb la meva última pregunta, però sé que he de deixar temps pel públic. La reflexió que acabes de fer és bé que el restaurant és una institució, és un flux, i al Regne Unit on visc jo, Alice Mekong parlava de el que has descrit, com tenir una cuina amb un entorn més amorós, més motivador, que tothom se senti com iguals i pagar uns salaris justos i encara i així fer que sigui un espai preciós en què encara es poden guanyar diners. Però has fet al·lusió a una de les maneres com has reinventat el restaurant i és aquest meravellós experiment
no he entès que passen uns dies de la setmana, però realment és impactant tot això. I va haver-hi un experiment que era amb panades i sopa i tomàquet. Un dia que vas fer un experiment amb pasta vas fer guacamole, però en comptes de fer-lo amb alvocat, com el coneixem, perquè és deliciós, però el comerç de l'alvocat a Mèxic està conduint a una situació, amb una conducta similar a la màfia, amb patiment humà enorme i molt poc sostenible. Llavors vas fer un guacamole amb una espècie de carbassa. No sé si ens pots parlar una miqueta d'això. Sí, hi ha una carbassa que s'anomena carbassa d'alvocat perquè té la mateixa forma que un alvocat. I m'encanta el gust que té, perquè és una d'aquelles carbasses que és com un encreuament entre una carbassa d'estiu i una d'hivern. Una carbassa d'hivern té menys llavors, menys contingut d'aigua i té una textura més greixosa a la boca. I això va fer reflexionar el nostre equip en com podíem moure'ns en aquesta direcció. Ho vam començar a accentuar amb oli d'oliva i de cop i volta hi havia aquesta característica untuosa que ens recordava l'alvocat. I doncs vam substituir la carbassa per l'alvocat, vam aprofitar aquesta idea i fem servir cilantre, coriandre, llima, una miqueta de ceba, encurtits, i de cop i volta té gust de guacamole. Va ser un d'aquells experiments d'I+D on tens un espai dedicat per fer-ho, pots cometre 1.000.000 d'errors i ets lliure de cometre'ls, pots experimentar. I això és un luxe. I això és el que he creat i vull seguir aprofundint. I alguns dels reptes que tenim al món, reptes mediambientals, de gana, que són complexos i que evolucionen constantment, i a mi em sembla que els restaurants podrien ser llocs on algunes d'aquestes idees es generin per la millora de les condicions de tots. Moltíssimes gràcies, tenim 5 minuts. Em sap greu per haver robat tant de temps, podria parlar amb tu tot el dia, però segur que el públic té preguntes. I disculpeu perquè no hi veig gaire sense llum i aviam... No sé si hi ha un micròfon per la sala. Hi ha algú... Alceu la mà ben alt si teniu una pregunta. Sí, algú allà. I'll repeat it because you might not be able to. Thank you. Well, first of all, thank you for recognizing it's not always easy for a leader. Gràcies per reconèixer el que has reconegut, perquè no és fàcil sempre per un líder reconèixer quan alguna cosa no ha anat bé en el passat, així que moltes gràcies, crec que és molt bo i és una mostra d'humilitat veure com t'obres així. Heu parlat dels experiments, de la investigació i de com això encaixa amb la biodiversitat, perquè penso que estem treballant molt en creuar llavors i com creus que això pot afectar la biodiversitat i si en certa manera podríem corrompre-les. De la mateixa manera que hem acabat, si podríem tenir el perill d'acabar, per exemple, cultivant només una varietat de tomàquet, que és la que té més gust. Sí, em sap greu que no tinguem gaire temps, però és un tema molt interessant. No m'agradaria dedicar massa temps a parlar d'això, però el que és increïble del sabor són dues coses. Això és el que he après. En primer lloc, seleccionar una mena de gust que volem experimentar una vegada i una altra. També vol dir seleccionar segons el contingut nutricional. La nutrició i el sabor al final són la mateixa cosa. Els flavonoides són sabors que tenen un component nutricional i si mirem un mapa de possibilitats genètiques,
quan estem seleccionant una varietat, les vies de nutrició i de gust van en paral·lel. Això és el número 1. I en resposta a la teva pregunta, si t'obsessiones massa, i no crec que hi hagi un problema, però, i et diré per què, és curiós. Sempre em defenso amb això, sempre em cobreixo amb això, però cada cop soc més persistent en aquesta idea. Si el sabor, si el gust és l'única direcció, la manera d'evitar l'error que comentes... Per exemple, aquest tomàquet és el tomàquet més deliciós del món i cultivarem monocultius de milers i milers de tomàquets com aquests, no estaríem fent el mateix que estem fent ara? La resposta és que no, perquè no pots aconseguir aquest gust en un monocultiu de 10.000 acres i no creixeria en aquest monocultiu aquest tomàquet. El que necessitem és crear llavors que responguin a la realitat d'un terreny, i la biodiversitat és el criteri número 1 per a poder cultivar menjar deliciós. El menjar deliciós només ve d'un ecosistema que sigui increïblement divers. Això és així. I si et mantens ferm buscant allò deliciós, i ens hem de formar per saber el que és realment deliciós, i crec que hi ha una manera de fer-ho, i això comença a nivell de l'escola primària, que és on hauria de començar, però si realment som fidels a aquesta idea, estem dins d'un sistema complet. És impossible que ho fem en un monocultiu. I això és el que és molt bo. Si la gent està disposada a pagar una mica més per un tomàquet memorable, i als Estats Units és així, com a mínim, llavors forçarem el sistema alimentari, forçarem que es tingui un sistema alimentari molt més complex que el que tenim ara. I jo per això dedico tant de temps a les llavors, perquè si estem parlant de canviar el món i crear un sistema alimentari que és el que tots volem pel futur, les llavors són la plantilla a partir de la qual funciona tot. Si una llavor es desenvolupa en un monocultiu de 10.000 acres, si això és possible, llavors anirem cap a aquesta direcció. Si la gent accepta el gust d'un tomàquet que creix en aquesta mena de monocultiu, acabarem aquí, anirem a petar aquí. Però si creem una llavor perquè la gent demana coses com aquest tomàquet, si llavors tot el que vingui després, els principis d'agricultura, el tipus d'agricultura, el processament, la distribució, tot el sistema es desplega d'una manera completament diferent, però això depèn de la llavor, perquè les llavors són les instruccions operatives per tot el que vindrà després. I busco de manera obsessiva aquest sabor perquè la resta del sistema alimentari es desplega de tal manera que pugui donar suport a aquest sabor, a aquest gust, si posem la passió que hi hem de posar. És un comentari fantàstic per acabar, Dan. Moltíssimes gràcies. Segur que el públic també et voldrà fer un aplaudiment. Moltes gràcies. Ha estat un honor. Ha estat meravellós. Gràcies. I ara passem la paraula a la següent sessió. És una conversa meravellosa. Us hauria de deixar continuar 5 hores més. Seria increïble. Ha estat meravellós. Gràcies, Dan. Si encara ens escoltes, moltíssimes gràcies per, com sempre, oferir-nos la teva experiència i la teva amabilitat. I ara passaré la paraula a una altra escriptora, amant de la cuina i moltes altres coses, la Judith Càlix. Estoy muy feliz. Bueno, estoy pensando porque hemos pactado entre los dos ponentes y yo que hablaríamos en castellano, pues porque Gabriel, bueno, es de Perú, aunque he estado en Barcelona, y bueno, pues que así lo haremos, aunque Martina y yo a veces puede ser que se nos escape alguna catalanadeta d'aquestes nostres. Pero bueno, muy contentos de estar aquí moderando la siguiente ponencia en esta tercera edición del Fixing the Future. Muchas gracias por estar aquí
Me alegra mucho ver esta sala y también estoy impresionada, la verdad, por los ponentes que acabamos de escuchar. Bee Wilson, a quien admiro muchísimo, Dan Barber, también un referente de la cocina pues, más natural. Y yo quería empezar haciéndoos una pregunta. ¿Creéis que la alimentación y la cocina pueden ser motor de cambio social y económico y contribuir a un mundo mejor? Yo estoy firmemente convencida de que sí, porque yo que me dedico al sector de la gastronomía, en los últimos tiempos, por todo el mundo, encontramos pequeños movimientos que trabajan como hormiguitas en red de cocineros, de agricultores, de productores, que consiguen localmente unos cambios que después yo creo que serán muy importantes para transformar, muy importantes, potentes y transformadores y que afectarán y que influirán globalmente en nuestro futuro en general y en la alimentación, en el sector alimentario en particular. Pero a ver qué pensáis de esta pregunta después de escuchar a nuestros invitados. Primero quería presentar a Martina Puigvert. Ella viene de la Garrotxa, de Girona. Es la jefe de cocina del restaurante Las Cols, un restaurante familiar que abrieron sus padres. ¿En qué año? Que no os recuerdo. 32. Hace 32 años. Si no lo conocéis, visitarlo alguna vez, porque primero por la comida que ofrecen. También hay que tener en cuenta que estamos delante de un 2 estrellas Michelin en Cataluña, que tampoco no hay tantos. Y después también porque es un oasis culinario en un entorno arquitectónico incomparable, pero también el entorno natural es precioso. Si seguís a Martina como yo lo hago en el Instagram, veréis que todos sus posts pues bueno, reflejan su vinculación con el territorio y la estima que tiene del lugar donde procede. En Las Cols, desde los inicios, cuando empezaron sus padres, pues han trabajado con el producto del entorno, un producto de proximidad, pero de manera radical. O sea, y hace, pues eso, lo que ahora se lleva mucho, pues ellos ya lo practicaban pues hace muchos años. El huerto y el gallinero, que si vosotros estáis comiendo en la sala del restaurante, se puede ver desde las mesas pues las gallinas picoteando por allí y también se puede ver el huerto. Pues este espacio es como el epicentro del restaurante, es como un punto muy importante. Es la manera que ellos tienen de expresar pues, la estima hacia el territorio, a la cocina sostenible y a lo que a mí me gusta mucho, que es la denominación del alimento no viajado, del alimento pues, que no ha subido ni a una furgoneta para llegar a la cocina del restaurante. Martina, después de estudiar en el Basque Culinary Center y de pasar por restaurantes de varios sitios del mundo. Me parece que estuviste con Dan Barber, ¿no? También. Pues volví a casa y donde, bueno, yo siempre digo que es un poco el restaurante un club de mujeres, porque Martina tiene 2 hermanas y está trabajando su madre, y su padre también está en sala, pero cuando las ves llegar a todas es un punto de energía femenina. Entonces, bueno, llegó un momento que vieron que el huerto este que os he comentado y el gallinero pues no tenían suficiente pues, para implementar la filosofía del restaurante que ellas realmente querían proyectar. Y decidieron, pues a pocos minutos del restaurante, pues se hicieron con unas parcelas y allí conrean semillas autóctonas de fajol, es que fajol en castellà no sé com. Però fajol, alforfón. Alforfón, maíz y también tuvieron la oportunidad en este espacio de disponer de un huerto de mayores dimensiones y de un gallinero pues, con mayor capacidad. Todo este proyecto se emplaza en los campos del I+D de lo que se llama Casa Horitzó de la Vall de la Bianya, que es, ahora sí que es el motor que insufla de energía al restaurante
y que está pues, en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha. Si visitáis el restaurante, me parece que, ¿verdad que permitís las visitas? Y es un espacio muy interesante. Pero bueno, yo dejaría que ella nos explicara este proyecto, en que la economía circular y los residuos y el conseguir el residuo cero es tan importante. Y bueno, y como dijo el otro día Michel Bra en Andorra, que coincidimos, que bueno, que ya los grandes chefs dicen, ¿no? Es que ahora toca ya volver a las estaciones, a escuchar el campo. Pero vosotros de eso sabéis mucho y ahora lo veremos. Gracias. Cuando quieras, Martina. Bueno, un placer estar aquí. Me hace muchísima ilusión poder compartir un trocito de nuestro proyecto aquí con vosotros y además en un evento tan interesante. Si os parece, vamos a empezar con un vídeo que refleja un poco nuestra filosofía y nuestra manera de entender la gastronomía. Bueno, el restaurante Les Cols, como comentaba Judith, está ubicado en La Garrocha. Esto es Casa Horizontes, donde se emplaza el huerto y el gallinero y el I+D del restaurante Les Cols. Es un proyecto en el que siempre hemos intentado pues, apostar por el producto local, el alimento no viajado, intentando pues, escuchar a la naturaleza y respetar el ciclo inmutable de las estaciones. Este año, para poder ver un poco dónde nos encontrábamos y poder avanzar en este sentido, creando un horizonte más verde, más sostenible, hicimos un estudio con ayuda de gente pues, que se dedica a eso, y en este estudio vimos un poco el impacto que tenían nuestras acciones en el restaurante y, bueno, resumidamente vimos un poco el impacto que tienen nuestras acciones, que la entrada de recursos, bueno, básicamente era energía, agua y alimentos, y a lo que se refiere a las salidas había las emisiones de CO2, el agua de saneamiento, la generación de residuos. Entonces, nuestro objetivo un poco era mejorar en todos estos aspectos y, sobre todo, saber dónde nos encontrábamos. Y ahí vimos, bueno, el diagrama metabólico de abajo es el del restaurante, Les Cols, y ahí vemos que hay líneas muy finas, estas reflejan un poco nuestras prácticas sostenibles, y luego las que retornan sería un poco también esta circularidad que intentamos buscar en Les Cols. En energía, por ejemplo, el hecho de estar en una masía del siglo XV, de gruesas paredes, esto permite un poco el almacenamiento térmico, lo que ayuda muchísimo a ser más sostenibles. Luego también utilizar producto del territorio disminuyó mucho la huella de carbono. El agua, pues el hecho de utilizar el agua de riego del pozo ayuda también a que haya esta recirculación del agua muy positiva. Después, nuestro punto fuerte sería un poco en la cocina, el hecho de pues, aprovechar todos los residuos del restaurante para hacer compost, los residuos vegetales, nos ayuda también a reducir muchísimo lo que son
los residuos del restaurante, el volumen, y esto ha sido muy positivo. Y un poco el objetivo es ir pasando de este sistema, ¿no?, lineal pues, a que sea cada vez más circular, intentando devolver pues, los recursos, o sea, que sean los justos, y el residuo pues, volverlo un poco a su origen, e intentando pues, ir cerrando el círculo. Esto es un huevo fresco del Día del Gallinero. Lo servimos en el restaurante y igual es como un ejemplo de esta cocina circular que intentamos hacer. Es un huevo que acompañamos de diferentes verduras, unas verduras que cultivamos en nuestro huerto, allí en Viaña, un huerto que trabajamos con la permacultura, la biodinámica, la agricultura ecológica, intentando pues, crear como un ecosistema natural, con diversidad, con resistencia. Después tenemos gallinero propio, como comentaba, y además tenemos un gallinero móvil de las dimensiones de las parcelas de cultivo, que lo que hacemos es ir moviéndolo periódicamente, y esto nos permite pues, que las gallinas, aparte de pues, consumir sus huevos, también nos ayudan a escarbar la tierra, la fertilizan, se comen las plagas, y esto pues, es muy positivo. Y además fue muy bonito este mes pasado que vino Michel Bras a comer en el restaurante, le enseñamos la huerta, y estaba Michel Bras sacando fotos al gallinero emocionadísimo y yo llorando, literal. Fue muy, muy bonito, ¿no?, que al final, maestro, para mí, alguien a quien admiro mucho, pues como que se sorprendiera por este gallinero. Entonces, bueno, es un gallinero que nos ayuda también a cerrar el círculo del restaurante. Luego es muy importante también que todos los residuos, ¿no?, las pieles de esta zanahoria que usamos, de estas patatas, pues también vuelvan al huerto en forma de compost. Y también damos importancia a la hora de servirlo, lo servimos en vajilla, que han creado artesanos como Claudi Casanovas, un artesano de la Garrocha, de Ridaura, que lo hace con materiales de la zona, lo que también pues, nos ayuda a transmitir, ¿no?, la importancia y la conciencia que tenemos entre todos. Pensamos que es una responsabilidad que tenemos los cocineros y los camareros a la hora de cocinar y de servir nuestros platos. Esto bueno, es el gallinero que hay en el restaurante, que también es una forma de transmitir, ¿no?, la importancia del gallinero, del producto que se están comiendo. Y bueno, intentamos pues, llegar a la circularidad plena cuando somos pues, capaces de entender el residuo como un recurso y le damos pues, una nueva vida. Entendemos, pero que esto sería muy bonito, pero al final no queremos que se quede como algo abstracto o algo que se representa en un plato, sino que queremos que sea reflejado en el sistema del cual dependemos, ¿no?, en el planeta Tierra, y que realmente este círculo del plato también se una y esté pues, muy vinculado en el ciclo de la vida. Esto es una lámina de Paul de Vignon, que es un histórico belga, biólogo, en el que, bueno, aquí él explicaba un poco la complejidad del ecosistema y la quiero utilizar para presentar un nuevo concepto que estamos empezando ahora en l'Escols, un concepto de huerto-restaurante biológico, en el que intentamos pues, no dar importancia solo a los vegetales, sino a la vida en general, a especies de animales, vegetales que existen en el huerto. Y ahora vamos a pasar un vídeo que no está acabado, pero que creo que representa muy bien hacia dónde estamos yendo y a dónde queremos ir. Es un vídeo que se ha grabado en analógico, lo hemos grabado junto con Alba Iruela, una fotógrafa, artista amiga, y lo hicimos porque no teníamos que hacerlo. Entonces era la idea de hacer algo sin necesidad de tener que presentar nada, sino simplemente pues porque queríamos transmitir eso. Y lo hicimos en analógico porque nos gustó mucho la idea de tener un máximo de grabación. Las cintas tienen una duración máxima de 3 minutos, entonces tienes como que pensar muy bien qué vas a grabar y cómo lo vas a grabar. También tienes que confiar mucho en la persona que lo está grabando, porque al final es solo una persona la que ve lo que se está grabando. Luego no se puede borrar, no se puede repetir. Y nos pareció pues algo romántico, bonito. Aquí está el compost, por ejemplo, que hacemos. Y nos parecía que en la sociedad en la que vivimos, ¿no?, cada vez más, igual, ¿no?, acostumbrados a la inmediatez, a que todo tiene que ser al momento. Estas cintas, las mandas, hemos tenido que esperar un mes a recibir las primeras imágenes y nos faltan muchísimas. Entonces nos parece algo que, aunque puede parecer pasado, pues para nosotras es sin duda futuro. Sí, exacto. Y después, bueno, aquí por ejemplo está un culleraire de Tortellà con madera de boj que nos hace utensilios para el restaurante. Y aquí pues queríamos
con estas imágenes representar un poco eso. Está la cocina del restaurante, una cocina que tiene mucha luz natural. Es muy importante para nosotros poder ver el paso de las horas y poder estar en contacto con la naturaleza, que para nosotros es nuestra fuente principal de inspiración. Esto es la masía del siglo XV, donde se ubica el restaurante, que es también donde nació mi madre y donde sigue viviendo mi abuela, Clara. Eso también nos da mucha fuerza. Y aquí es en Viana, donde tenemos el huerto. Y estos son los aperitivos que servimos en el jardín, unos aperitivos muy vegetales, muy frescos según la temporada, que vamos cambiando según el producto. Y esto es un ramillete de hierbas y flores que recomendamos como cogerlo con la mano y comerlo pues también en el jardín. Las harinas ancestrales de maíz y de alforfón, que son unas harinas pues, que recuperaron payesas de la zona, como Carme de la Rovira y como también Fina, y pues que suman identidad al proyecto. Esto es el alforfón, este producto autóctono de la Garrocha, también muy pintado por las escuelas de Olot. Nos gusta también pues, abrazar a la historia, a la cultura de donde venimos. Y bueno, con este producto lo servimos en grano, en harina y también en líquido con una cerveza que hacemos con este mismo producto. Estos son unos pájaros. Como les comentaba, es muy importante para nosotros la biodiversidad y estamos intentando pues, ayudar a fomentarla. Y lo hacemos pues, en nuestro huerto dejando crecer, ¿no? Germinar, como abandonando partes de producto para que estos pájaros pues, tengan donde ir a comer, ¿no? y estén pues, presentes ahí en nuestro hábitat. Y también lo hacemos pues, construyendo unas cajas nido para ellos, para pues, poder ayudar a su reproducción. Después el SEP, nos gusta mucho utilizar un solo producto en un plato para realmente pues, ir a la esencia del producto, intentar pues, desnudarlo, ir a lo esencial. Y lo hacemos pues, utilizando pocos colores en un mismo producto y pocos ingredientes, en este caso solo el SEP, el boletus, cocinado de diferentes maneras. Esto es unas ovejas, una raza ripollesa que tenemos en nuestro I+D y huerto, y lo tenemos como punto de reserva genética, ¿no? Pues para evitar su extinción. Y utilizamos también su leche y ya no sé dónde apuntar. Y este es el plato, que es un cordero que lo que hacemos también es intentar transmitir este círculo y lo hacemos sirviendo su alimentación, que en este caso lo hacemos representando tomillo y romero, con el que hacemos una gelée. Luego tenemos la leche de oveja, que sería lo que produce. Y la lana, lo que representa la lana del cordero, que hacemos desaparecer con su salsa. Esto es donde tenemos el huerto, ¿no? Y aquí lo que intentamos pues, transmitir es que es muy importante realmente cada uno de las especies animales y vegetales que forman parte del huerto. Los corderos, por ejemplo, ¿no? Con su pastoreo ayudan pues, a crear estos espacios más abiertos, igual que los bosques, los cultivos, todos ellos muy importantes para el paisaje mosaico y para ayudar pues, a aumentar la biodiversidad de este lugar. En este caso, por ejemplo, hemos visto este año pues, que dejando estos espacios abiertos aumenta muchísimo la presencia de perdices. Es algo realmente muy bello de ver. Esto es el bacalao, un pescado de montaña, y hace años Fina y Manel, mis padres, decidieron no cocinar más pescado, cosa que fue un poco chocante, porque sí que en la Garrocha, de donde venimos, hay mucho cerdo y se acostumbra mucho a comer carne, entonces como que el pescado es símbolo de fiesta, y luego pues dejaron de cocinarlo y cocinamos solo pescado de montaña, pues porque ahí al final no hay mar. Intentamos pues cocinar pescado de río enlatado o estos pescados que le llamamos de montaña, como este bacalao. Después aquí es una lechuga del huerto que cocinamos a la brasa y que acompañamos con diferentes encurtidos. Durante la pandemia también nos ayudó mucho, ¿no? Este momento de pausa para reflexionar y también pues para poder pues investigar mucho con el mundo de las conservas, ya que teníamos muchísimo producto en el huerto que no sabíamos pues, cómo darle salida, y lo hicimos pues, conservándolo en vinagre, en aceite, haciendo alcoholes, licores, y bueno, estos son uno de los que estamos haciendo que acompañan a nuestra lechuga. Aquí tenemos una cabañita donde tenemos todas estas conservas,
Y después este es un postre que servimos con fresitas de bosque, con su flor, con saúco y también con champañet. Esto es como un champañet que hacemos con la misma flor de saúco. El saúco en catalán conocido también como bon arbre, por cómo es, buen árbol. Tiene muchísimas funcionalidades y nos ayuda pues muchísimo también a la hora pues de favorecer la presencia de insectos como mariposas, mariquitas, esfinges colibrís o esta abeja preciosa llena de polen, que son tan importantes, ¿no?, a la hora de polinizar. Lo que hacemos también, este año hemos aprendido pues, a plantar pues, las flores de manera escalonada pues, para que estos insectos pues, tengan flores durante todo el año y además pues, que tengan como donde refugiarse. Estas son las manos de Pilar, que nos da moras, que nos da tantas que no paramos de hacer licor de moras, porque no, nos cuesta decirle que no, porque realmente sí que vemos como que se está acabando. Bueno, es cada vez más difícil, ¿no?, encontrar a gente joven haciendo pues, de recolector de plantas silvestres, de productos silvestres. Y bueno, con este postre hacemos pues, un homenaje a este fruto silvestre tan bueno. También nos gustan en los postres utilizar vegetales, es muy fina la línea que separa el mundo salado del dulce. Y aquí pues, tenemos una berenjena blanca que acompañamos con miel y café. Esto es un soporte de madera de boj, que se ha visto antes en el vídeo cómo lo fabricaban en Turtallà, artesanos de la zona, que la idea era crear un poco una rama, ¿no?, evoca un poco la naturaleza, que decimos siempre que es nuestra fuente principal de inspiración, y los servimos, son petit fours que servimos todos vegetales, hechos con hierbas y flores también de la zona, siempre intentando pues, empezar y terminar el menú con productos de nuestro huerto. Esto es el huerto, es la zona donde tenemos el huerto y el I+D. Un huerto que estamos empezando a tratar, ¿no?, como si fuera un jardín. Intentar no solo que nos dé productos, sino que también nos dé tranquilidad. El I+D, de hecho, no lo tenemos nada equipado. Queríamos como equiparlo muchísimo para poder ahí pensar los platos y al final vimos que no, que para nuestros platos y el camino que queremos seguir, pues es como desnudar todo, intentar conectar con la naturaleza, con sus estaciones, sus colores, sus olores, las texturas de cada estación. Y aquí pues, en el huerto decimos que somos un poco arquitectos de este espacio porque sí que es importante también cómo cultivamos, es también como una manera de expresarnos a la hora de cultivar este espacio físico y también es un momento, ¿no?, de reflexión. Intentamos pues, pensar que ya no estamos en el huerto, sino que estamos con él. Y esto pues creemos que es importante. Y vamos a terminar con un vídeo que es un poco una reflexión de todo el equipo del restaurante Les Cols, que siempre decimos que es una prolongación de nuestra familia. ¿Nos hemos preguntado alguna vez el origen de todo lo que nos alimenta? Lo que respiramos, lo que tocamos y todo lo que nos permite poder vivir como estamos viviendo. Si todo es tan sencillo, ¿por qué nos complicamos tanto la vida? Si todo acaba siendo tan simple como cuidar lo que nos rodea y lo que nos da la vida. Es cierto que una pequeña acción en el tiempo puede parecer insignificante, pero ¿y si sumamos todas las pequeñas acciones que emprendemos a lo largo de nuestra vida? Ha llegado el momento de cambiar la relación que tenemos con la tierra y de sentirla como nuestro hogar. Es el momento de plantearnos un cambio radical de percepción de la tierra y empezar a tratarla como un ser vivo. El momento es ahora. Muy bien. Pues muchas gracias, Martina. Yo ya os he dicho que el lugar era un paraíso y bueno, y esta vuelta que hacéis a la esencia, a la cocina pues más simple, desnuda, pues espero que continuéis muchos años con este proyecto tan maravilloso. Gracias. Y ahora, hablando también de territorio y de vinculación de alguien por el lugar donde vive, yo diría que el trabajo en red, en comunidad, es uno de los mantras de Gabriel Lama Oliart. Él es peruano,
se presenta, que antes, bueno, hemos estado charlando un rato, se presenta como acelerador de soluciones. Y ven aquí. Y yo le comentaba, digo, a ver, tú resúmeme en formato como si fuera en medida de un tuit, ¿no? Esto de acelerador de soluciones, ¿cómo me lo definirías? Y él me ha dicho, bueno, yo he tomado nota, pero después me corriges porque seguramente no. Es un puente, intenta ser un puente entre los diferentes agentes de una comunidad para solucionar los problemas derivados pues, de esta comunidad. Sí, quienes más saben de los problemas son los protagonistas y quienes más cerca están de las soluciones son las personas que están más cerca del problema. Entonces la idea es identificar estas soluciones, impulsarlas, amplificarlas, interconectarlas. Pues como veis, Gabriel Lama siempre está buscando nuevas recetas que den fuerza a la creatividad y a las conexiones humanas, pues, pero no solo en Perú, de donde él es, sino por todo el mundo. De hecho, él estudió comunicación y diseño aquí en Barcelona, en el ISABA, pero después la vida, como comentamos, te lleva por los senderos, sí. Nunca sabes por dónde te van a salir, ¿no? Se aprende haciendo. Sí, exacto. Y actualmente es director del mapeo de soluciones en el laboratorio de aceleración del PNUD en el Perú, que para quien no lo sepa, el PNUD es una agencia vinculada a las Naciones Unidas. Sí, es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Para el desarrollo, en que trabaja en 170 países y territorios para erradicar la pobreza, ¿no? Sí. Y las desigualdades. Pero bueno, tú haces, es lo que me has dicho antes, ¿no? Bueno, es que yo cambio de los proyectos van variando sí. Bastante a menudo y más después de la pandemia, porque cuando yo investigaba sobre Gabriel esta semana pues, para poder presentarlo, lo escuché en una entrevista que hablaba sobre inmigración, que explicaba pues, que en Lima, que 1 de cada 10 habitantes pues, son emigrantes venezolanos, muchos de ellos están sobrecualificados y es que es una urgencia incorporarlos en el sistema económico para que puedan desarrollarse y cohesionarse en la sociedad. Y que eso no sirve solo para los inmigrantes venezolanos, sino también para el resto de la sociedad peruana, ¿no? Y pues bueno, pues le he contado pues, una entrevista muy interesante y además que es eso, que lo que decíamos, que el talento no entiende ni de fronteras ni de nacionalidades. Eso, entonces todo el mundo se puede desarrollar, tenga el derecho de desarrollarse. Bueno, cuando te ves forzado a dejar tu país, innegablemente tienes que activar tu resiliencia. Y esa resiliencia que lleva una persona inmigrante coincide con la resiliencia de un emprendedor o emprendedora. Entonces, ¿cuáles son los puntos de encuentro? ¿Cómo se pueden fortalecer estas capacidades de emprendimiento que hace que esa resiliencia y esa manera de surfear la incertidumbre que tienes como inmigrante te sea útil al momento de desarrollar tu propio negocio, ¿no? Y eso es uno de los experimentos que hemos desarrollado en Perú. Y ahora una de las soluciones que están intentando solucionar está más vinculada con el sector de la cocina y de la alimentación. Y yo no os voy a explicar mucha cosa porque yo prefiero que lo explique él. Pero bueno, yo os lo resumiría así. Ahora vamos a ver, nos va a introducir y vamos a ver un vídeo que pasaremos un viaje apasionante por cultura, pasado, biodiversidad y nutrición. Eso. Y bueno, empezamos el viaje cuando quieras. Gracias. Me paso por aquí. Gracias, Martina. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. La verdad es que me da mucha alegría poder invitarles a viajar conmigo un momento a Perú y traer a Perú esta conversación acerca de la alimentación. Espero que les resuene así como me resuena a mí. Y ya que estamos en un evento para hablar sobre arreglar el futuro y pensar sobre la innovación y lo nuevo, quería empezar compartiendo con ustedes la necesidad de innovar sin perder de vista el origen, ¿no? Y que podamos pensar en arreglar el futuro sin desprender una mano también de nuestro pasado.
Así que los voy a invitar a pensar en la innovación como un ejercicio para abrir la mente y abrir el corazón y invitarles a pensar el tiempo de una manera diferente. No una manera lineal, como estamos acostumbrados, en donde el futuro está delante nuestro y el pasado está detrás y nosotros vamos dejando a nuestras espaldas el pasado y caminando hacia el futuro, sino una manera de entender el tiempo desde la cosmovisión andina, en espiral y como metafóricamente caminando de espaldas. Y entonces vamos desplazándonos hacia el futuro, no tenemos mucha conciencia o visión de lo que va a llegar y no perdemos de vista nuestro punto de partida y toda la estela que hemos dejado en nuestro recorrido. Entonces, para viajar a Perú, seguramente lo primero que viene a su mente es esta imagen de Machu Picchu, ¿no? Es lo primero que piensan. Cuando yo pienso en Perú, esta es la imagen que me viene a mí. Caral, la primera civilización de América, 6.000 años de historia, y podría decirse una de las primeras ciudades sostenibles del mundo. Aquí, los pobladores Caral, por ejemplo, dominaban el viento para mejorar los sistemas de irrigación, o la arquitectura misma de la ciudadela era un calendario solar para entender las etapas de la agricultura. Los antiguos peruanos, a través de sus diferentes culturas, porque seguramente conocen los incas, pero son, digamos, la cúspide de un proceso de 6.000 años que tiene muchísimas capas, expresaron su amor por la naturaleza a través de su arte. Aquí, por ejemplo, ven una mujer cacao. Y también utilizaron su ciencia y su tecnología, la innovación, como en este laboratorio agrícola que es Moray, en el Valle Sagrado de los Incas, donde jugaron con las alturas y las temperaturas de estas terrazas para lograr combinaciones genéticas como las que mencionaba Dan Barber hoy, ¿no? Y es así que su talento, su visión y su relación con la tierra y amor por la naturaleza se tradujo también a una serie de ingredientes y productos que se han diseminado alrededor del mundo y que hoy día les voy a compartir con ustedes algunas estrellas. Así que si no han visitado Perú, muy probablemente lo han comido. La patata, la papa, 7.000 años de historia de domesticación, 8.000 variedades. El camote o la batata, el tomate, hay 13 variedades. De las 13 variedades, 11 se pueden encontrar en los Andes. De esas 11, 4 son endémicas. Un origen genético en los Andes. El maíz, hay 75 tipos, es original de Centroamérica, pero tiene 6.000 años de historia en Perú. El ají, 11 variedades. Los frijoles y sus variedades también, un centro originario en América Central y otro en el sur, en Perú. Es posible que conozcan también los superfoods, ¿no? La kiwicha, la quinoa, la maca, la hoja de coca, sagrada, antioxidante, oxigenante, el cacao, el chocolate, la anchoveta. Todos estos productos alimenticios que son el reflejo de tener un territorio megadiverso. De 117 zonas de vida, hay 84 que se encuentran en Perú. Y esto, a su vez, se expresa en nuestras propuestas gastronómicas. Restaurantes que son reconocidos como los mejores de Latinoamérica y entre los mejores del mundo. Pero evidentemente esto se contrasta y se encuentra paradójicamente con una realidad que se va poniendo color de hormiga conforme la voy contando. 12.8 millones de toneladas de comida que se desperdician, casi el 50% de la comida que se produce se bota, y esto es dramático. Sobre todo si lo comparamos con el 4.5 millones de personas en inseguridad alimentaria y una alimentación que se soporta en un 80% en el trabajo del agricultor familiar. La persona que está al final de la fila, con menor acceso a educación, el menos valorado, el mal remunerado y viviendo en condiciones que no mejoran. Desnutrición crónica en niños menores de 5 años que no ha mejorado en los últimos 3 años y una situación de pobreza rural de casi el 50%. Una historia y una riqueza, tanto desde el punto de vista de la biodiversidad, en los recursos naturales, como en los culturales y en nuestra propia historia, que enfrentamos desde diferentes ángulos. Hoy voy a compartir con ustedes lo que trabajamos, un equipo amplio de personas en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú, bajo estas 3 miradas, de gobernabilidad, de prosperidad y de sostenibilidad. ¿Qué podemos compartir acerca de la alimentación para proteger los bosques? La agroforestería, trabajar con comunidades indígenas que viven dentro de los territorios amazónicos para fortalecer sus cadenas de valor respecto del cacao y de esta manera mejorar sus medios de vida, lo cual no solamente asegura su calidad de vida, sino que también permite que sigan cumpliendo este rol fantástico de guardabosques y protectores de nuestra biodiversidad.
En los Andes decimos hay que hacer del bosque nuestra despensa y nuestra farmacia, ¿no? Y pues algunos productos para compartir cuyas comunidades están empezando a desarrollar como productos para fortalecer también sus cadenas de valor. El hongo morchela, antitumoral, anticancerígeno. Aquí viene el siguiente. El zancayo, antiinflamatorio, también anticancerígeno. Hablando de la importancia de la alimentación, el choquechampi y la pantitica, antiinflamatorios, antigripales, entre otra vastísima cantidad de productos aún desconocidos que podemos amplificar bajo esta lógica, pensar en lo que comemos como nuestra forma de sanación. En las costas norte, los manglares de Tumbes, por ejemplo, estamos trabajando mezclando los saberes de pescadores artesanales con sus familias para el repoblamiento de las conchas negras o las almejas negras, que son fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas del manglar, que es la guardería del océano, en el Océano Pacífico. Los laboratorios de aceleración somos una red de aprendizaje en 115 países, somos 91 laboratorios y tenemos la misión de experimentar, equivocarnos y aprender, intercambiar este conocimiento de manera que nuestras experimentaciones puedan cross-polinizar entre los distintos países el conocimiento que adquirimos a partir de nuestra interacción con ciudadanos y ciudadanas que están tomando las soluciones en sus propias manos. Vamos a donde están los fixers y aprendemos de ellos y buscamos que con ellos estas soluciones se puedan amplificar para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En algunos países, para compartir con ustedes rápidamente qué es lo que estamos haciendo en torno a sistemas alimentarios, por ejemplo, en Barbados se están trabajando programas de digitalización relacionados a la economía azul, es decir, todo lo relacionado con los productos alimentarios del mar. En Sarajevo, inteligencia colectiva y un laboratorio para trabajar con ciudadanos soluciones para el desperdicio de la comida. En Paraguay, estábamos hablando de semillas también, se investiga acerca del cruce entre género y semillas, protección de semillas e informalidad también. Fiji, cadenas de valor, cultivo hidropónico. En Sudáfrica, ecosistemas de innovación. En Perú hemos desarrollado, experimentando sobre sistemas alimentarios el año pasado, una plataforma para acercarnos a ciudadanos y ciudadanas que compartan con nosotros qué están haciendo en las distintas etapas de la cadena de los sistemas alimentarios, desde la producción hasta la distribución, pasando por el momento en el que comemos. Y aquí encontramos, por ejemplo, una startup que está digitalizando agricultores familiares, trabajando proyectos de trazabilidad, generando descubrimientos muy interesantes acerca de la accesibilidad, así como también del reconocimiento de voz para lograr que los agricultores familiares puedan reportar respecto de la productividad de sus tierras. También encontramos otro tipo de soluciones, como soluciones relacionadas a la refrigeración utilizando arcilla en espacios en donde no hay acceso a la energía, o algo que me parece a mí particularmente muy inspirador, las ollas comunes, prácticas de solidaridad que se reactivaron durante la pandemia, mujeres, hombres, comunidades que se organizan para cocinar todos juntos en unas ollas gigantes, compartir el alimento y así asegurar que nadie le falte, ¿no? La empatía y la solidaridad. En los mercados de abasto estamos trabajando también proyectos de digitalización para mujeres comerciantes, trabajando con ellas que son las principales expertas de cómo funciona el mercado y cuáles son sus problemáticas, como también pensamos en desarrollar un movimiento que se llame Transformar el Perú Comiendo. ¿Y qué pasa si podemos arreglar el futuro y arreglar el mundo cambiando colectivamente nuestras decisiones acerca de lo que comemos? Y entonces la idea fue articular no solamente a la cooperación internacional, los saberes desde las distintas agencias, así como el sector público, los ministerios del Estado y sus conocimientos respecto de los sistemas alimentarios, pero también a la sociedad civil, a los jóvenes, estudiantes de cocina y etcétera, para desarrollar un plan que se debemos sembrar el futuro, que es nuestra hoja de ruta hacia los sistemas alimentarios sostenibles. A propósito de la búsqueda de soluciones y del mapeo de soluciones alrededor del mundo, los laboratorios de aceleración tenemos, esto es una plataforma interna, les estoy compartiendo un poco de mi trabajo, en donde mapeamos soluciones de todo tipo relacionados, vinculados, claro, con los objetivos de desarrollo sostenible, que son multidimensionales. No podemos centrarnos solamente en un tema, sino entender que todo está interconectado. Y a través de esta plataforma compartimos también qué es lo que los ciudadanos y ciudadanas del mundo están desarrollando en torno a sistemas alimentarios y cuáles son estas soluciones, innovaciones, ideas que con ingenio y resiliencia se están poniendo en práctica para abordar los distintos problemas que apremian a las comunidades. El futuro de la alimentación y el futuro de la comida está innegablemente ligado al agua. Y en los Andes estamos viviendo la deglaciación. Sin embargo, hay personas que están solucionando y trabajando en torno al agua también.
mujeres que se organizan para medir la calidad del agua en las cabeceras de cuenca, comunidades que practican la práctica ancestral de siembra y cosecha de agua para asegurar la fortaleza de las cuencas durante las épocas de sequía, o, por ejemplo, comunidades que recuperan prácticas como el Aini, que es una práctica de reciprocidad, en donde todos juntos trabajamos hoy en tu parcela y la próxima semana todos juntos trabajamos en la mía y en la subsiguiente todos juntos trabajamos en la de alguien más y estamos trabajando colaborativamente para restaurar un conocimiento ancestral que son las andenerías. Las andenerías mejoran la eficiencia del agua en la montaña en un 70%. Y están ahí, y estas comunidades se están organizando para recuperar estas andenerías y, por supuesto, hacerle frente a la escasez de agua que están viviendo desde hace ya más de 10 años. Para celebrar a los innovadores de base, a los innovadores frugales, los laboratorios de aceleración a nivel mundial hemos estrenado un documental que se llama For Tomorrow, estuvo hoy presentado aquí en el festival y a partir de hoy también se va a poder ver a través de plataformas digitales en todo el mundo. Es una celebración de estas personas que están tomando en sus manos las soluciones y si hace falta recoger circuitos en un relleno sanitario y sacar de la basura los materiales para construir un auto eléctrico, pues hay una persona que lo está haciendo. O alguien que se ha planteado como suyo el problema de los desperdicios orgánicos y a partir de esto está desarrollando toda una línea de productos desinfectantes para el hogar. Es súper inspirador y les dejo el tráiler para compartir con ustedes la alegría de tener esta celebración ya en todo el mundo compartida con ustedes. ¿Sí? ¿La siguiente? A ver. ¿Va? Our planet is facing sustainability challenges like we've never seen before. From climate change to pollution to social inequality, people are rising to these challenges with ingenuity, resilience, and vision. Más o menos ya va a ser como 10 años que nos está afectando bastante. We are not accessible world, unfortunately. Ôi, sao mà rác thối như thế này? We have big problem with electricity. How can we fix this? Where do we begin? We don't have the answers, but some might. It's the people closest to the problem who have the most knowledge about that problem. Mighty oaks come from small acorns, and the seeds of the smallest ideas, once nurtured, can change the world. This is the power of grassroots innovation, the power of local changemakers taking real actions to help those around them. Emmanuel has just created Sierra Leone's first locally made solar-powered car that is eco-friendly. Tôi tên là Trịnh Thị Hồng. Tôi đang là giám đốc doanh nghiệp tái chế phế phẩm hữu cơ thành chất tẩy rửa. We have seen what's possible when we act as one. When we recognize great things can come from humble beginnings. When we dream together. When we innovate together. When we empower each other. The question is always, what can one person do to save the world? An equally important question is, what do 8 billion people know? Igualmente importante para mí, gracias. Igualmente importante para mí son las soluciones culturales y son estos conocimientos, estos aspectos de nuestras mentalidades y de nuestra cultura que vale la pena recuperar hoy y mantener, como les decía, una mano en el origen para guiarnos hacia las decisiones que necesitamos tomar en el futuro y lo que vamos a diseñar.
Para irme y dejarles un poco de estas soluciones culturales, algunos elementos de la cosmovisión andina y de la manera de ver. La ciclicidad, el retorno, el tiempo en espiral, la recuperación del origen, ¿verdad? La conexión, estamos interconectados, nuestras soluciones están interconectadas, nuestros problemas están interconectados. Correspondencia, el equilibrio armónico, ¿no? Esta relación entre el universo y el hombre, la mujer, el ser humano y el universo, y cómo se relacionan equilibradamente. La complementariedad, para un norte hay un sur. Finalmente la reciprocidad con el otro, con la comunidad, también la reciprocidad con el planeta y este agradecimiento a la Madre Tierra que deberíamos tomar en consideración, sobre todo cuando pensamos en comer y las decisiones que estamos tomando. Bueno, irme agradeciendo a nuestras comunidades, a los hombres y mujeres que trabajan nuestra tierra en Perú y que nos alimentan, así como también a todo el equipo que está detrás de este maravilloso trabajo. Y por supuesto agradeciendo su atención de una manera especial, soplando un quinto, estas 3 hojas de coca, que se agradece a cada una de las direcciones, a las montañas, al agua, pensando en estos espacios sagrados y pues agradeciendo su atención. Espero que les haya gustado esta presentación. Muchas gracias. Opa. Gabriel Lama, muchísimas gracias. Está claro que también en cocina la unión hace la fuerza y que si no trabajamos conjuntamente así todos en red, no evolucionaremos. Gracias. Jo ara me gustaría abrir el turno de preguntes. Si voleu preguntar alguna cosa a algun dels nostres convidats, a la Martina Puigverd de les Cols, al Gabriel Lama. No veig gaire bé des d'aquí. Si no, trenco jo el gel i els hi faig una pregunta. Martín, en el vostre restaurant, en vuestro restaurante, la arquitectura tiene un papel fundamental. Explícanos un poco esta relación entre la arquitectura y cómo se vincula en este entorno natural tan fantástico. Bueno, para nosotros es muy importante, ¿no?, lo de poder ver la luz natural. Entonces, bueno, el restaurante tiene 32 años y luego llegó un momento en el que se decidió pues, hacer una reforma arquitectónica pues, para poder incorporar luz natural, sobre todo en la cocina, que era donde Fina, mi madre, veía que era como necesario para, bueno, para las emociones y las sensaciones de los cocineros. Siempre le ha gustado, ¿no?, poder ver la natura y también pues, no solo la naturaleza, sino que también la luz natural. Y fue, pues, empezó por ahí, porque RCR, que es el grupo de arquitectos que hizo el proyecto, justo, bueno, iban al mismo colegio, son de Olot, y siempre les ha gustado mucho los espacios pues, como muy abiertos, con muy pocas cosas, ¿no?, y que la importancia pues, del lugar no sea como la arquitectura, sino que el protagonismo lo tengan las personas que viven, ¿no?, en este espacio y también la naturaleza que lo rodea. Entonces, son espacios muy neutros, especiales, pero a la vez como muy neutros, en los que la importancia es la persona, la comida. Por eso son todos como de colores así, bueno, no sé, tenemos un espacio también muy transparente de eventos en los que todo es transparente y el color le dan los comensales y el producto, y un poco es esta la idea, la luz natural y... Muy bien, muchas gracias. Y ahora otra para Gabriel, y a ver si después me desempata alguien. Tendiendo el puente. Sí, exacto. Yo te quería preguntar, Gabriel, si, o sea, que en Perú, por ejemplo, estaba pensando que hay cocineros muy famosos. Por ejemplo, tenéis a Virgilio Martínez, que está en las famosas listas estas que tanto nos gustan a los de prensa. Está, me parece, quizá Martina me corregirá, el número 2, ¿no?, del mundo. Me parece que después ya van al disfrutar. ¿Qué papel puede ejercer un cocinero en todas estas problemáticas que nos estabas comentando? Bueno, en primer lugar, como líderes de opinión, compartiendo este tipo de espacios, abriendo la posibilidad del diálogo, ¿no? Creo que todos tenemos que ser más conscientes de lo que comemos. Yo lo tengo como un reto personal
Y bueno, en Perú los chefs y los cocineros y cocineras definitivamente son líderes de opinión respecto de la situación de los agricultores y de la proveniencia y el origen de los productos. En el caso de propuestas gastronómicas en donde se reflejan los ecosistemas o se celebra la biodiversidad o las variedades de un producto, pues es un reflejo, ¿no? Es la punta del iceberg. Pero sí, son también puentes y canales a este tipo de discusiones, ¿no? Hay muchísima responsabilidad. Perfecto. Martina, ¿qué os falta para completar el círculo completo? Para ser un restaurante. Nos falta mucho y en realidad es algo bonito, ¿no? Porque si ya lo tuviéramos todo hecho y sería muy aburrido. Entonces la idea es ir evolucionando, ir creciendo profesionalmente y personalmente junto con las personas del equipo, porque eso sí que es algo fundamental. Todo el equipo tiene que sentir parte del proyecto, tiene que confiar en él y si no es imposible. Por ejemplo, cuando empezamos pues, a hacerlo del reciclaje de manera muy minuciosa para ver qué iba con los corderos, con las ovejas, qué iba para las gallinas, qué era apto para compost, qué no. O sea, tenemos como 20 cubos, entonces es muy importante que la persona crea en esto, porque si no es como siempre detrás de... Y eso fue como algo ya que nos costó a todos, como de concienciarnos y ver pues, que realmente si queremos como que cambie el futuro tenemos que empezar pues, cambiando el presente y ahí empezamos todo el equipo como esta fase de ser más conscientes y coherentes, ¿no? con nuestro trabajo, sobre todo cada uno personalmente y compromiso. Entonces yo creo que lo más importante es esto, creer en el proyecto y hacerlo realmente pues, porque es algo que... ¿Y cuántos profesionales que no sean cocineros o sommeliers vinculados directamente a un restaurante trabajan con vosotros en el I+D? Pues ahora, por ejemplo, está María Coldacarrera Suñé, una amiga mía que es bióloga, tiene mi edad y se ha incorporado este año, entonces es muy positivo porque ver el huerto súper diferente a la manera que estaba acostumbrada de verlo, como de vegetales y esto, no sé qué. Y luego se ha incorporado también Guillem, que es un ingeniero agrónomo, también de ahí de la Garrocha, que también lo veía como súper diferente. Entonces son como peleas constantes muy bonitas, porque ves como que cada uno pues lo mira de una manera muy distinta, pero a la vez como muy similar. Es raro, pero es así. Entonces como que avanzas más rápido y a una dirección que realmente no era como la que esperábamos. También se han incorporado Jesús y Miquel Macías. Miquel es un geógrafo de mi madre. Siempre mi madre dice que también es importante que, bueno, que tenga ahí gente de su quinta. Y realmente sí que es como súper importante porque a veces vamos como muy deprisa y nos creemos que nos vamos a comer el mundo y luego vienen ellos y dices, lo puedes hacer, pero que sepas que a los... sí. Y luego, bueno, es como este relevo generacional en cocina, en sala, porque también se ha incorporado mi hermana, que también es joven, y está mi padre, que no lo es tanto. Entonces, es como está... Bueno, y es bonito, ¿no?, ver esto, que al final es, pues eso, es pasado, presente y futuro. Como todos, pues juntos, teniendo visiones muy diferentes, pero a la vez como muy iguales, porque sí que queremos todos, pues obviamente, un horizonte verde, sostenible, queremos que el proyecto evolucione, evolucionar nosotros, entonces es como escucharnos mucho. Yo creo que hemos aprendido a escucharnos mucho, más que como escucharnos, porque luego vemos que igual una idea que teníamos, pues igual no era la mejor, y poco a poco pues ir construyendo eso. Gracias. Y Gabriel, yo también te quería preguntar, tú que estás en contacto con las comunidades indígenas, en estas comunidades la mujer tiene un importante papel en los temas gastronómicos que a lo largo de la historia, si tú valoras solo pues la información escrita o la documentación que ha quedado para la posteridad, se ha invisibilizado un poco su papel. ¿Tenéis algún proyecto? ¿Se está avanzando en este tema para un poco recuperar, ¿no?, la importancia que ha tenido la mujer a lo largo de la historia de la alimentación de cualquier país? Estamos trabajando en una perspectiva de género que atraviesa todos los proyectos. No solamente los que están relacionados con alimentación, sino en general todos, ¿no? Los de sostenibilidad, los que tienen que ver con participación ciudadana, gobernanza, representatividad, fortalecimiento de capacidades de emprendimiento. Bueno, sí, con relación a la alimentación y a la tradición culinaria, hay muchos ejemplos y también expresiones culturales que son patrimonio y en donde las mujeres son líderes y protagónicas.
Pero en definitiva va muchísimo más allá del vínculo o el rol que puede tener la mujer específicamente en el tema de la alimentación, sino en todos los aspectos de la vida, y como conversábamos con una colega del festival aquí, es un tema de derechos, ¿no? Es un tema de derechos y que atraviesa todo. Muy bien. Mira, nos quedan 2 minutos exactos. Aquí hay una pregunta. Hola. Sí, ahora. 2 preguntitas para... Bueno, muchas gracias, Martina. Creo que ha sido fascinante este testimonial, creo, de una institución ya en España, en Europa. Mi pregunta va más hacia Gabriel, porque esta mañana también se ha levantado el riesgo de que va a desaparecer el 60% del Amazonas de aquí a 2030 si no hacemos nada. Y Perú también tiene una parte, creo, amazónica importante, que es un tesoro de flora, de fauna importante. Y relacionado al tema, digamos, de esta sesión, ¿hasta qué punto se está protegiendo el patrimonio de flora y toda su diversidad en Perú para enriquecer, digamos, nuestra alimentación? Y cómo se está gestionando, si hay alguna iniciativa dirigida por parte de Naciones Unidas para asegurarse de que toda esta diversidad se mantenga viva, porque sabemos muy poco en realidad. A día de hoy todavía se ven muchas de estas plantas, sus efectos psicoactivos y otros. Y segundo, ¿qué está haciendo UNDP o otras organizaciones para asegurarse de que las plantas medicinales que se vienen usando en Perú también se mantengan en manos de las comunidades indígenas y que no sean llevadas a Europa, a Estados Unidos, a Asia para fines terapéuticos, ceremoniales, etcétera, que dejan depletos los bosques de Perú y otras cuencas amazónicas? El bosque amazónico representa casi el 70% del territorio nacional en Perú. Somos un país amazónico y casi el 70% de la población vive en la costa. Uno de los principales problemas es el desconocimiento que hay respecto de los servicios ecosistémicos de la Amazonía, ¿no? Y la ciudadanía cuán vinculada está con lo que la Amazonía aporta a nuestras vidas. No solamente a nivel de biodiversidad de flora y de fauna, también culturalmente. Nuestras comunidades y sus conocimientos, como mencionas, con relación a las plantas medicinales, por ejemplo. En cualquier otra parte del mundo también podemos mirar hacia la medicina tradicional y vamos a encontrar que la medicina tradicional tiene aprendizajes de componentes amazónicos y plantas y frutos, y etcétera. La Amazonía provee alimentación, provee oxígeno, provee medicina, provee cultura. Y sí, hay muchas iniciativas para proteger el bosque amazónico. Desde UNDP, desde el PNUD en Perú, tenemos un programa de sostenibilidad bastante amplio. Trabajamos en temas de fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento de cadenas de valor con las comunidades que habitan estos territorios. También hay un enfoque de derechos, protección de pueblos indígenas, líderes amazónicos. También hay aplicación de tecnología, como por ejemplo monitoreo satelital de la deforestación del bosque amazónico, generación de evidencia, mapas de vulnerabilidad. Hay mucho que se está haciendo a partir desde la generación de data y evidencia para poder acompañar a nuestras contrapartes en el Estado en su toma de decisiones. También desde la ciudadanía hay mucho que se está haciendo, hay grupos organizados, hay áreas de conservación privada, hay mecanismos legales, se está haciendo bastante. Con relación a las plantas medicinales y a las tradiciones, en el caso de Perú, la verdad es que te mentiría si te diese una respuesta respecto de la legislación o la manera en la cual se protege. Son prácticas culturales bastante difundidas y divulgadas. Es cierto que hay medicina tradicional y ceremonias que se están cargando las plantas, los recursos. Y también comentaros que es pero muy importante no desligar el componente cultural de la utilización de la planta medicinal. En nuestro caso, nosotros lo entendemos como medicina, forma parte de una tradición amplia
Y bueno, la sociedad actualmente no es que tenga una participación muy activa en la protección de estos saberes. Muy bien, pues muy interesante. Nos tenemos que despedir. Me explayé, perdón. Sí. No. Sí, es muy interesante. Gracias, Martina. Gracias, Gabriel. Un placer a los dos teneros aquí. Y seguimos escuchando más historias en el Fixing the Future.